Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos de los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Principios tributarios. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la presentación de un libro en el Centro de Estudios Parmenas. La cita fue a las 6 de la tarde del viernes 8 de marzo de 2024, donde un público de alrededor de 45 personas escucharon muy atentas la presentación del libro La efectividad de los principios tributarios en el sistema fiscal mexicano, de la editorial Tirant-Loblanche, del Dr. Ibarra Aldrete. El autor se presentó mencionando que había estudiado la carrera de Contaduría y Derecho, pero decidió al final ejercer como contador. Al tener dos carreras, pudo tratar de descifrar las enredadas leyes fiscales que tienen que cumplir los contribuyentes. Nos comentaba que él se enojaba porque cada año, cuando los contadores le daban curso para explicarle las reformas fiscales, que normalmente solo se enfocan a cambios que solo suceden en misceláneas fiscales, pero nunca le enseñaron en esos cursos fiscales a interpretar las leyes fiscales para su debido cumplimiento fiscal. Pasaron los años y entró a estudiar el doctorado, que dio como resultado su tesis que pudo publicar por medio de esta editorial Tirant-Loblanche, donde me parece un dato interesante que les voy a mencionar, que es el procedimiento para publicar tu obra jurídica en la página de esta editorial, que es la siguiente: https://editorial.tirant.com/es/publica con Tirant. Ahí deberás anexar tu obra y explicar en qué consiste para que la editorial la revise, por lo que se observan que es de interés para la sociedad jurídica, tu obra será publicada. Esta editorial menciona lo siguiente para que te animes a publicar tu texto jurídico en 5 puntos que son: el primero, por la calidad de su editorial. Su trabajo editorial se basa en la calidad y la excelencia, siendo la editorial jurídica más prestigiosa de España. El punto 2, para que te decidas publicar en su editorial, el prestigio académico. El punto 3, la visibilidad. Las publicaciones de este editorial Tirant-Loblanche están presentes en la mayoría de las universidades españolas y de América Latina, en las principales librerías especializadas y en las instituciones y colegios de profesionistas. El cuarto punto, por la protección de la propiedad intelectual. En Tirant-Loblanche trabajan en la lucha contra la piratería y en la defensa de sus libros, autores y propiedad intelectual. El punto número 5, por la transferencia de conocimientos a la sociedad. Las publicaciones de esta editorial Tirant son la herramienta óptima para que el fruto de años de investigación sea accesible por la comunidad universitaria, jurídica y la sociedad en general. Como autor de un libro que siempre estoy tratando de dar a conocer en este programa, me parece muy atractivo que una editorial logre dar la oportunidad a los escritores para poder promocionar sus obras literarias con tanto esmero por parte de esta editorial, además de reconocer que los autores se esmeran en redactar para aportar sus conocimientos a la sociedad. Hay que tener en cuenta que si las obras jurídicas tienen éxito, normalmente se obtienen bajos porcentajes de las regalías, pero la satisfacción de lograr transmitir una idea a través de un libro es satisfactoria porque se logra mejorar la sociedad actual y de las futuras generaciones. Esperamos que las personas que tengan un texto jurídico se animen para mandarlo a esta editorial para su publicación sea a nivel mundial. Regresando a la presentación del libro La efectividad de los principios jurídicos tributarios en el sistema mexicano, es muy importante mencionar
que el autor mencionó puntos muy importantes que lograron complementar la presentación de este libro, que fueron las siguientes observaciones. La primera que mencionó es que tardó 10 años en poder completar su libro. La segunda observación, que estaba decepcionado del Estado de Derecho al mencionar que los legisladores no saben derecho, pero crean derecho, que los abogados tardan 5 años en terminar la licenciatura, 3 en una maestría, 2 en un doctorado, dando un total de 10 años aproximadamente para entender el derecho para la creación de las leyes. Estaba decepcionado que México adopta leyes de otros países para que funcionen en México. Es decir, que adopta un modelo de tropicalización. Después estaba decepcionado que México deba adoptar sugerencias de la OECD para crear leyes que exijan mayor recaudación sin observar los principios jurídicos tributarios. Estaba decepcionado del mal uso del gasto público, además que explica que no existe doctrina previa para la creación de las leyes fiscales. Por lo anterior, esta presentación del libro se volvió muy emotiva para los que estamos siempre tratando de entender las leyes fiscales mexicanas. En mi particular punto de vista, a los contribuyentes no les interesa entender sobre doctrinas fiscales, interpretación de leyes fiscales, el uso de los impuestos en el gasto público. Lo único que he podido observar en mis años de práctica profesional es que lo importante para un contribuyente solo es pagar pocos impuestos, en donde algunas ocasiones cometen delitos fiscales para lograrlo. Por lo general, los contribuyentes son empresarios que a veces tienen estudios en otras carreras o simplemente solo terminaron sus estudios básicos, por lo que para ellos lo realmente importante es generar utilidades pagando pocos impuestos. Este tipo de contribuyentes está en todo el país, donde del otro lado tenemos un estado que gaste sus impuestos en un gasto público que no tiene definición alguna. Al no existir definición de gasto público, es definido en los presupuestos de egresos que propone el Ejecutivo y aprueban los diputados federales cada año. Así las cosas, el Estado crea leyes fiscales sin observar la doctrina y los principios fiscales. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos, el tema de hoy es principios tributarios. Antes de continuar con este tema que se explica en el libro La efectividad de los principios jurídicos tributarios en el sistema fiscal mexicano, debemos entender lo siguiente. El derecho fiscal se divide en derecho tributario, que regula el pago de los impuestos; derecho procesal fiscal, regula la relación entre contribuyente sujeto pasivo y contribuyente sujeto activo; y el derecho fiscal sancionador, regula las sanciones por no cumplir las leyes fiscales. Los contadores, contribuyentes, administradores siempre por lo general se quedan en el primer derecho tributario, porque el procesal fiscal y sancionador fiscal es más visto por los abogados fiscalistas, que defienden los derechos del contribuyente por medio de recursos de revocación, recursos de inconformidad, juicio de nulidad y juicio de amparo fiscal. Por lo que el tema de hoy de principios fiscales está contenido en el primer derecho, que sería el derecho tributario. Ahora bien, este derecho tributario establece leyes fiscales, pero para que sean jurídicamente correctas deberían seguir dos aspectos. El primero, una doctrina fiscal previa a una ley fiscal. El segundo aspecto, que los principios fiscales deben estar contenidos en las leyes fiscales. ¿Cuáles son los principios fiscales? Principio de igualdad, principio de proporcionalidad mínimo vital, principio de legalidad y principio de gasto público. El autor menciona que las leyes fiscales deberán tener estos principios fiscales para que la ley sea legal. ¿Qué es el principio de igualdad? Principio que debe inspirar el sistema tributario y que supone la obligación de la
administración tributaria de gravar por igual a los obligados tributarios que se encuentran en la misma situación y desigual a los que están en una situación diferente. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Se refiere a que los impuestos que debemos pagar para los gastos públicos no resulten desmesurados en cuanto a las capacidades económicas de los individuos. ¿Qué es el principio de legalidad? Garantiza que en las cargas públicas emerjan las normativas constitucionales de los estados modernos que iniciaron en el siglo XIX y que es facultad exclusiva y excluyente para la imposición de los tributos. ¿Qué es el principio de gasto público? La obligación que tenemos todos los mexicanos de contribuir tiene un destino específico, cubrir los gastos públicos, y por lo tanto solo cuando las contribuciones tengan tal fin serán constitucionales. ¿De dónde vienen estos principios fiscales? Los principios se desprenden del artículo 31, fracción cuarta constitucional, que menciona lo siguiente: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equivalente que dispongan las leyes. Como pudimos observar, los principios fiscales se derivan del artículo 31, fracción cuarta constitucional, que todo legislador debería tener presente para elaborar y aprobar las leyes fiscales. Como contribuyentes, también deberíamos tenerlo presente, sobre todo cuando se modifican las leyes fiscales o crean nuevas leyes fiscales para que se paguen los impuestos, en especial en el uso de gasto público. En este punto nosotros siempre mencionamos que el mejor uso sería que el Estado pueda lograr brindar a los ciudadanos los derechos humanos que están en la primera parte de la Constitución, donde actualmente los brinda en la medida de lo posible, pero debería brindarlos de mejor calidad, en especial los derechos como el de la salud, la educación y el medio ambiente. Como verán, este autor, desde su práctica como contador y abogado, logra expresar sus ideas fiscales de una manera excelente para hacer un llamado a los legisladores en estudiar estos principios fiscales para lograr una recaudación fiscal en base a la legalidad constitucional y un uso correcto en base a la legalidad constitucional, que si bien es cierto no está definido el gasto público, este puede tener un mejor uso con la propuesta que siempre hacemos para que se brinde con mejor calidad los derechos humanos que están en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda la población mexicana. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre principios tributarios. Los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.